¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. Espero que se encuentre muy bien, con salud, que es lo más importante, y lo mismo esté ocurriendo con tus familiares, ¿correcto? Bueno, estamos ya iniciando la segunda semana de clases que corresponde a esta quinta unidad de trabajo. Es importante recordarles que después de cada clase siempre, ¿no es cierto?, se presenta las fichas que van a corresponder al desarrollo de las preguntas relacionadas con el tema que explicamos o que explicaremos el día de hoy. ¿Ya? Así que te hago recordar que las fichas son de desarrollo obligatorio, porque estas fichas lo que hacen fundamentalmente es reemplazar tu nota de tareas, ¿no? Así que por favor ten en consideración en hacer, digamos, en desarrollar, en hacer fundamentalmente estas fichas después de escuchar cada clase. Otra cosa importante es, si tuvieras alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que desarrollamos, por favor, no, digamos, no dejes de hacer las preguntas correspondientes. El coordinador siempre, bueno, se comunica conmigo y si hay algún alumno que tuviera alguna duda con respecto a alguna pregunta en la tarea, por favor se lo dicen a él y él de inmediato me va a hacer la consulta correspondiente. ¿Ya? Pero por lo general, ¿no es cierto?, estamos tomando las precauciones para ya no cometer, digamos, ningún error de los que formalmente se han ido cometiendo, ¿sí? Ahora, otra cosa importante es que hoy estaríamos iniciando ya con la parte del análisis sintáctico de las palabras. Ahora, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque ya hemos visto en su mayoría las categorías gramaticales, ¿no es cierto? Ya hemos visto el sustantivo, hemos visto el adjetivo, hemos visto el pronombre, hemos visto los determinantes, hemos visto el artículo, ¿no es cierto? Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo es que las palabras logran tener fundamentalmente una clasificación, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos, es iniciar, ¿no es cierto?, con la definición de la sintaxis como un elemento importante dentro de la gramática. ¿Cuáles son los elementos que constituyen digamos, la sintaxis como tal? ¿Cuál es la diferencia entre oración, frase, proposición, sintagma? ¿No es cierto? Y darnos cuenta de los tipos de sintagma que hay. Voy a apoyarme en dos cosas. El día de hoy voy a desarrollar solamente la parte de la introducción a la sintaxis. Todavía no voy a hablar de la oración, sabiendo y entendiendo que el objeto de estudio de la sintaxis es la oración. No voy a hablar de la oración todavía, solamente voy a hablar de la sintaxis y de los elementos que lo constituyen. Y la próxima semana ya hacemos la clasificación de las oraciones. Por ende, solamente el día de hoy vas a hacer tu resumen de estas PPTs hasta donde yo llegue, ¿ya? Hasta donde yo desarrolle la teoría. O sea que el resto de PPTs, profesor, que va a compartirnos el día de hoy, eso no, de eso no haces el resumen, solamente haces el resumen de las diapositivas que yo desarrolle el día de hoy, por favor, ¿ya? Tenlo en cuenta para que después no te confundas, porque después se están quejando y dicen, el profesor ha dejado muchas diapositivas que copiar. No, solamente vas a copiar o vas a hacer tu resumen de las diapositivas que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Correcto? Entonces, vamos a hablar el día de hoy, muchachos, de la sintaxis y fundamentalmente de sus nociones generales dentro de la gramática. Entiéndase, digamos, que la gramática es fundamentalmente la parte de la lingüística que analiza la posición de las palabras dentro de la oración. No solamente la posición de las palabras, sino cómo las palabras adquieren o cumplen una función, ¿no es cierto?, de acuerdo a la presencia que tengan estas dentro de la oración. En todo caso, la sintaxis, como parte fundamental de la gramática, ¿no es cierto?,
va a estudiar cómo las palabras se organizan en una estructura gramatical denominada oración, ¿correcto? Por eso la unidad mínima de la sintaxis es la oración. Y la gramática, como te decía, es aquella estructura lingüística que estudia a las palabras, ¿no es cierto?, dentro de un contexto oracional, ¿no es cierto?, dentro de un contexto oracional, semántico, morfológico y fonético, o fonológico también, ¿no? Eso es lo que hay que recordar de la gramática y, ¿por qué no?, delimitar el día de hoy nuestro trabajo en la sintaxis, ¿no es cierto? Ahora, lo que se estudia en la sintaxis, como te decía, es fundamentalmente cómo reconocemos las palabras dentro de una oración. ¿Qué función cumplen las palabras dentro de una oración? Por ejemplo, el alumno estudioso y dedicado ayer saludó a ellos. Cada palabra cumple una función, ¿no es cierto?, dentro de digamos, cumple una función dentro de la oración. Por ejemplo, él es artículo, modificador ¿de quién? Del sustantivo. Sustantivo, ¿no es cierto?, núcleo del sujeto. Adjetivo, estudioso, modificador. Y es una conjunción, dedicado, modificador. Ayer, adverbio circunstancial de tiempo. Saludó, verbo, correcto, verbo. Núcleo de la frase verbal. A, objeto directo, preposición, ¿no es cierto? Y ellos, pronombre, ¿no es cierto? Cada palabra involucrada en cada una de las oraciones o cada palabra involucrada en la oración cumple una función determinada, ¿no es cierto? Por eso es que toda oración siempre tiene sujeto y predicado, a lo que también se va a conocer como frase nominal y frase verbal, ¿no es cierto? También hoy vamos a hablar de la diferencia entre frase, oración y proposición, y también dentro de la propia teoría de tu libro vamos a hablar de los sintaxis, ¿no es cierto? La idea fundamental de la sintaxis es analizar la función que cumplen las palabras dentro de una oración, ¿no es cierto? Dentro de una oración. Por eso es importante hablar de las unidades sintácticas, ¿no es cierto? Y cómo estas fundamentalmente funcionan. Todos sabemos que la oración es un conjunto de palabras que se relacionan entendiéndose como elementos que tienen o que presentan un significado completo, ¿no es cierto? La oración es palabra o conjunto de palabras que funcionan como una unidad mínima comunicativa. Van a brindar una información determinada, ¿no es cierto? Eso es lo que fundamentalmente tenemos que saber cuando hablamos de la oración. Más allá de que la oración pueda presentar un sentido completo y más allá que la oración pueda establecer un grado de coherencia, lo que es importante para establecer o para hablar fundamentalmente de la oración es fijar, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos que constituyen precisamente la oración para que el elemento sea definido como oración, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características de toda oración? Poseen un sentido completo. Eso quiere decir que toda oración presenta verbo, ¿correcto? Toda oración debe presentar un verbo o una acción. Por ejemplo, con verbo, ¿no? Los niños cantan bien, ¿no es cierto? Posee un sentido completo. Siempre y cuando la oración presente un verbo, al menos dentro de su estructura. La oración muestra la actitud del hablante. La actitud del hablante, o sea, su posición. ¿A través de qué? A través del empleo de verboides, ¿correcto? Por ejemplo, prohibido botar basura. Prohibido botar basura. Cuando se quiere mostrar la actitud del hablante, entonces es importante recordar que por lo general se usan los verboides, ¿correcto? Y finalmente podemos hablar de presenta autonomía sintáctica cuando la oración carece o no tiene verbo.
Profesor, no entiendo. Si al inicio me está diciendo que todas las oraciones presentan verbo, no. Cuando tienen sentido completo, las oraciones deben presentar verbo. Ahora, no quiere decir que si no presenta verbo no tienen sentido completo. Lo que pasa es que por lo general las oraciones poseen sentido completo siempre y cuando tengan, ¿no es cierto?, fundamentalmente un verbo. Si es que no tuvieran verbo, lamentablemente puede entenderse la oración, pero con ciertas dificultades, ¿no es cierto? Por ejemplo, según la actitud del hablante y como elemento autónomo, ¿no? Por ejemplo, hola, aló. A los elementos autónomos, ¿sabes cómo se les conoce? Se les conoce como interjecciones. Algunos manifiestan que las interjecciones también es un tipo de categoría gramatical, ¿no es cierto? Lo que también es cierto es que como es un elemento que tiene independencia o que tiene un sentido y que se entiende por sí solo, entonces también pueden ser consideradas como oraciones, ¿no? Por su condición inmediata que tienen un sentido completo. Por ejemplo, uf, ajá, a, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí encontramos a la oración, ¿no? Como un elemento fundamental importante dentro de su estructura como tal. Ahí está la oración. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la oración y la proposición? En que la proposición es una unidad que forma la llamada oración compuesta. Si bien es cierto, la oración presenta un sentido completo, la proposición no siempre tendrá sentido completo, pues puede ser que tenga independencia sintáctica o puede ser que la proposición dependa de un elemento mayor para recién tener un sentido completo. Algunos, por ejemplo, manifiestan que para hallar las proposiciones basta con contar los verbos dentro de la oración. Es más, hay que decir que la presencia de dos o más proposiciones dentro de una oración son las que pueden determinar para la formación de las oraciones compuestas, ¿correcto? Para la formación de las oraciones compuestas, ¿correcto? La proposición posee un sentido. Pueden ser las proposiciones independientes o dependientes, dependiendo del contexto oracional. Por ejemplo, estudió mucho, pero no aprobó el examen. Démonos cuenta de algo, ¿no es cierto? Estudió mucho, se entiende por sí solo. No aprobó el examen, se entiende por sí solo. El pero es un nexo o un enlace que une a estas dos proposiciones. Por lo que podemos concluir que es una oración compuesta porque presenta dos proposiciones. Sin embargo, lo que también debemos saber y entender, ¿no es cierto?, es que no siempre las proposiciones serán independientes. Habrá proposiciones que sí necesitan del otro elemento, ¿no es cierto?, para completar su sentido. También muestra la actitud del hablante, ¿no? Se comporta raro, es decir, no saluda. ¿Ves? Se comporta raro, proposición 1, no saluda, proposición 2. Es decir, nexo o enlace que une a esas dos proposiciones. Lo que también es importante recordar es que las proposiciones carecen en algunos casos de autonomía sintáctica. Por eso te decía que existen proposiciones subordinadas, ¿no? O sea, elementos dentro de la construcción oracional que dependen del elemento principal para cobrar o para entenderse de una manera determinada. Si no, no podemos lograr ese sentido. Por ejemplo, no sale de casa porque está algo enfermo, ¿no es cierto? No sale de casa, se entiende por sí solo. Está algo enfermo. ¿Está algo enfermo quién o qué? No se sabe. No entendemos la proposición 2, sino por la proposición 1, que es como una especie de consecuencia, ¿no es cierto? Entonces, allí sí podemos determinar y establecer la función de la proposición, ¿correcto? Entonces, según el tipo de nexo o enlace que nos hemos dado cuenta aquí, que hemos utilizado fundamentalmente los nexos o los enlaces, estas se clasifican en coordinadas cuando tienen autonomía, cuando se entienden por sí solas, cuando poseen un sentido
y son subordinadas cuando un elemento dentro de la oración depende de una estructura, digamos, independiente, superior, básica, fundamental, ¿no es cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta para que no te confundas. O sea que la diferencia entre una oración y una proposición es que las proposiciones son estructuras que en algunos casos carecen de autonomía sintáctica, mientras que las oraciones sí presentan sentido completo, independientemente si emplean verbo, verboide o que no tengan verbo. Igual son elementos individuales que se pueden entender o que pueden corroborar una información inmediata, ¿no? Eso también hay que decir. Y también encontramos la frase. Recuerda que la frase es un conjunto de palabras que cumplen una función en la oración. Cuando hablamos de frase, hablamos fundamentalmente de elementos que no tienen sentido completo, ¿no es cierto? No tienen sentido completo. O sea que necesitan fundamentalmente estar dentro de una oración para tener un sentido determinado. O sea, sí, cumplen una función dentro de la oración, pero lo que sí es importante con respecto a las frases es que precisamente carecen de sentido. No tienen autonomía, a diferencia de las proposiciones y a diferencia de las oraciones. Entendiéndose que la oración en todos los casos sí tiene un sentido fundamentalmente completo, ¿no? Las proposiciones pueden ser independientes como que también pueden ser dependientes o subordinadas. Y la frase, ¿no es cierto?, en ningún momento posee un sentido completo. Solamente es una parte de la oración, ¿no?, que cumple una función determinada, ¿no? Por eso se dice que la frase es un conjunto de palabras que cumple una función en la oración. Por ejemplo, frase nominal. ¿Por qué se le llama frase nominal? Bueno, primero porque es una estructura que no posee sentido completo. Y punto número 2, se le llama frase nominal porque el núcleo será ¿qué cosa? Un sustantivo, ¿no es cierto? Los niños abandonados. Niños, núcleo del sustantivo. ¿No es cierto? Perdón. Núcleo de la frase nominal. Es un sustantivo. Ahora, también es importante recordar que como carece de sentido completo, entonces no muestra una actitud del hablante. Por ejemplo, frase adjetiva. ¿Por qué se le llama frase adjetiva? Porque fundamentalmente el núcleo será un adjetivo, sumamente respetuoso. Claro que no se va a entender por sí misma, sino más bien necesita de un elemento que lo complemente. Y presenta coherencia en torno al núcleo. Siempre y cuando tengamos presente el núcleo, entonces ese núcleo va a determinar cuál es el elemento que complementa, ¿no es cierto?, o que va a complementar, en todo caso, el sentido de esa estructura oracional. Demasiado temprano, núcleo. Demasiado temprano, núcleo. Ahí está. La locución es un tipo de frase con estructura fija, ¿no? La locución es un tipo de frase con estructura fija que funciona o es equivalente a una palabra, Por ejemplo, bibliotecario mendigo, locución sustantiva. ¿Por qué es una locución sustantiva? Porque fundamentalmente está reemplazando al nombre de don Ricardo Palma, ¿no es cierto? Es una locución sustantiva porque está cumpliendo la función de reemplazar a un nombre por ese elemento que suele ser el mismo. De armas tomar, locución adjetiva para decir que es una persona fundamentalmente intrépida o valiente o encaradora, ¿no es cierto? O sea, reemplaza el adjetivo por el uso de esas tres palabras, ¿no? Dar en el clavo, locución verbal, quiere decir que una persona puede precisar, ¿no es cierto?, algo, ¿no? O realiza una acción idónea, ¿no? Dar en el clavo, ¿no? Locución verbal. A quemarropa, locución adverbial. Quiere decir que lo dijo sin tapujos y sin remordimientos, que lo hizo de todas maneras, ¿no? Entonces, una locución fundamentalmente también es una frase que funciona
como un sustantivo, como un adjetivo, como un adverbio, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta entonces esas tres diferencias dentro de las nociones básicas de la sintaxis. La oración es el único elemento estructuralmente oracional, ¿no es cierto? O mejor dicho, es el único elemento estructuralmente gramatical que presenta un sentido completo, ¿no es cierto? Que presenta un sentido completo. Las proposiciones pueden tener un sentido completo o no, porque puede haber elementos oracionales que dependan de otro, ¿no es cierto? Por eso existen proposiciones coordinadas y subordinadas. Y la frase es una estructura que no posee sentido, pero sí tiene digamos, sí complementa su significado de acuerdo al sentido oracional, ¿no es cierto? De acuerdo al sentido oracional. Y también pueden existir diferentes frases, ¿no es cierto? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo fundamentalmente a la función que tiene el núcleo, ¿no es cierto? Mediante la función que tiene el núcleo. Eso es importante recordarlo, ¿correcto? A ver, aquí me vas a ayudar tú. Me dice, reconozca, ya, mira, me dice, reconozca si estamos ante una oración o una frase. Las computadoras de los últimos 5 años. Las computadoras de los últimos 5 años. La pregunta es, ¿las computadoras de los últimos 5 años qué? Como no tiene sentido completo, entonces eso fundamentalmente es una frase, ¿no es cierto? Mira, miré el mar desde este barranco, como si se entiende por completo, es una oración. Ahora, ojo, las computadoras de los últimos 5 años. Esta frase es una frase sustantiva porque tiene como núcleo un sustantivo. Considerando estos últimos años los sueños. Eso también, ¿qué cosa es? Es una frase, porque no tiene sentido completo, ¿no es cierto? No tiene sentido completo. Considerando estos últimos años. Considerando estos últimos años los sueños. Los sueños. Considerando estos últimos años los sueños. Ya, aquí el núcleo ya no es un sustantivo. El núcleo es un verbo. ¿Correcto? Ahí está. Frase. Perdón, adverbio. Es un adverbio. Frase adverbial. ¿No es cierto? La casa de María de la esquina de la calle. La casa de María. Esa es una frase también. Frase sustantiva. Le consta que Gastón es un gran chef. Esa es una oración. Le consta. ¿No? Las elecciones presidenciales del 10 de abril, esa es una frase. Las elecciones presidenciales del 10 de abril. Las elecciones presidenciales. Es una frase sustantiva. ¿Ya? El gran cambio son los jóvenes. Oración. Azucena casi no tiene olor. Azucena, oración. Oración. Fumar es dañino para la salud. Fumar es dañino para la salud. Ya, pero aquí fundamentalmente, ¿qué cosa es dañino para la salud? Fumar, ¿no es cierto? Entonces aquí, fumar, ¿no es cierto? Fumar es dañino para la salud. Esto es una oración, no es una frase. Aunque podemos decir, ¿no es cierto?, que fumar es el núcleo de la frase sustantiva, perdón, de la frase, fumar. Entonces, es una frase, ¿no? Comprando chicles todo este tiempo, comprando, ya, pues el verbo es el núcleo, comprando, ahí está, perfecto, frase. O sea, profesor, ¿cómo reconozco que una palabra es frase y cómo reconozco que una palabra es oración? Lo puedes reconocer gracias al sentido completo, si es una oración, o a un elemento que depende de un núcleo para tener un sentido concreto. ¿No es cierto? A eso hago referencia con oración y con frase. ¿Correcto? Fundamentalmente es eso. ¿Ya? Entonces, hay que tener en consideración, ¿no es cierto?, los elementos fundamentales de la sintaxis.
para no cometer ningún error, ¿no es cierto? Hemos visto entonces los elementos y las nociones generales de lo que corresponde a la sintaxis. Oración, frase y proposición, ¿no es cierto? Recordar que la oración es el único elemento oracional que tiene un sentido completo. Recordar también, ¿no es cierto?, que la proposición son elementos que pueden ser independientes, ¿no es cierto?, pero también pueden ser dependientes, ¿no? Si son independientes son proposiciones coordinadas, y si son elementos dependientes son proposiciones subordinadas, ¿no es cierto? Gracias a la unión de proposiciones a través de nexos se forma lo que se va a conocer como oraciones compuestas, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, muchachos, entonces ahora lo que vamos a trabajar fundamentalmente es vamos a trabajar fundamentalmente con su libro, ¿sí? Por favor. Entonces, por acá paso a compartirles su librito. Por acá lo tenemos. Y claro está que sería el tema 17, ¿no? El tema 17. Algunas nociones que complementarían la teoría que ya hemos trabajado. Así que me parece que no va a haber ningún inconveniente con esto, ¿ya? No va a haber ningún inconveniente con esto. Ya está. Ahora sí, sino que tenía un problema con el micro, con los audífonos, pero bueno. Ahora sí, vamos a empezar a ver estas nociones fundamentales y básicas, ¿no? Todos sabemos que la sintaxis es la disciplina de la gramática que estudia el funcionamiento de las palabras dentro de una oración. Por eso ya hemos visto tres elementos fundamentales: la oración, la proposición y la frase. ¿Correcto? ¿Cuál es la unidad mínima de la sintaxis? La oración, o también denominado sintagma, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el sintagma, no? Fundamentalmente esta palabra procede de la misma raíz sintaxis y hace referencia a un conjunto o grupo de palabras asociadas alrededor de un núcleo. Ese núcleo puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, puede ser un verbo, puede ser un adverbio, etcétera, etcétera. Puede ser un pronombre, por ejemplo, la amiga, ¿no es cierto? La amiga querida de José. Ya sabemos que el núcleo aquí es amiga, ¿no es cierto? Porque representa fundamentalmente la palabra principal a la cual hago referencia, ¿no es cierto? De la cual hago referencia. A este conjunto de palabras que están en función de un núcleo se le llama sintagma. ¿Cuáles son las clases de sintagma que vamos a encontrar? Es algo que no hemos visto dentro de las PPT, pero que está fundamentalmente dentro de tu teoría, ¿no es cierto? Clases de sintagma. El sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio pueden ser núcleos de sintagma porque tienen autonomía de sentido. Por ejemplo, sintagma nominal. La vida de Raúl es magnífica. ¿Cuál es el núcleo? Vida. Vida es un sustantivo. Los problemas son demasiado difíciles. Ah, profe, difíciles. ¿Correcto? Sintagma adjetivo. Difíciles. Ahí está. ¿No? Profesor, pero ¿por qué no hay los problemas? No, ahí está subrayado. Demasiado difícil. ¿No? Ahora, claro está aquí demasiado es adverbio, pero el núcleo es difícil, ¿no es cierto? Sintagma verbal. Ellos enviaron la documentación. Enviaron, verbo, enviaron. ¿Ves? Sintagma verbal. Sintagma adverbial. Él vive muy cerca. Él vive muy cerca. Cerca. Adverbio. Adverbio. Cerca. Sintagma preposicional. Pepe viajará con su madre, núcleo madre, con su madre, preposición, madre. El sintagma preposicional es un sintagma nominal introducido por una preposición. Ahí está. Sabemos que el núcleo es un sustantivo, es madre, pero como está encabezado por una preposición se le llama sintagma preposicional. ¿Correcto? Ahora, para entender, el sintagma nominal se le llama así porque su núcleo es un sustantivo.
Este núcleo puede estar acompañado de determinantes y de algunos complementos, aunque claro está que esos determinantes y complementos no son obligatorios dentro de la presencia propiamente dicho de este sintagma, ¿no es cierto? El sintagma nominal, fundamentalmente, ¿no es cierto?, puede estar acompañado de determinantes de artículos, de adjetivos demostrativos, positivos, numerales. El núcleo del sintagma nominal puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre, un infinitivo, una palabra sustantivada o una posición subordinada. Y los complementos pueden ser adjetivos, aposiciones, sintagma preposicional o proposición subordinada, ¿no es cierto? Ese es el sintagma nominal. Mira, esos jugadores que demuestran responsabilidad serán convocados pronto. Convocados pronto. Ahora, ¿cuál es el núcleo? Jugadores, ¿no es cierto? Sustantivo. Eso es determinante, ¿no es cierto? Es determinante. Eso es determinante. Sí, determinante, por ejemplo, de presentación, ¿no? Esos jugadores que demuestran responsabilidad es un elemento subordinado a jugadores. ¿Pero por qué es un sintagma nominal? Porque es un núcleo sustantivo. Sintagma adjetivo. Su núcleo es un adjetivo. Como complemento de un núcleo adjetivo encontramos al adverbio. O sea que siempre que encontremos un sintagma adjetivo va a estar acompañado del complemento adverbial, ¿no es cierto? Cuya finalidad es la de intensificar la cualidad enunciada. Por ejemplo, esta historia bastante interesante será recordable. Bastante complemento, ¿no? Adverbio. Y el núcleo es interesante, ¿no es cierto? Esa historia bastante interesante será recordable. ¿Eh? Esa historia bastante interesante, ¿no? Sintagma verbal es uno de los constituyentes básicos de la oración y su núcleo es un verbo, puede llevar complementos. Ellos ansiaban la libertad, ansiaban, núcleo, está complemento, la libertad, objeto directo. Y el sintagma adverbial, su núcleo es un adverbio y los complementos que pueden llevar son otro adverbio, por ejemplo, demasiado lejos. O también un sintagma preposicional, lejos de casa. Sabemos que es un sintagma preposicional porque está encabezado por una preposición, ¿no es cierto? Está encabezado por una preposición. Eso es lo más importante. Y luego encontramos al sintagma preposicional, que ya sabemos que se llama así porque está formado por una preposición y luego un sintagma nominal, ¿no? El estudiante de segundo año, sintagma nominal, es una preposición. ¿Correcto? Completemos por acá los enunciados que tenemos aquí, ¿correcto? La sintaxis estudia la que de las palabras dentro de la oración. ¿Qué cosa? La función. La función, ¿no es cierto? La función de las palabras dentro de la oración. Un sintagma es un conjunto de palabras, ¿correcto? En torno a un núcleo, ¿correcto? Ese núcleo puede ser un sustantivo, puede ser un verbo, puede ser un adverbio, puede ser un adjetivo o puede ser una preposición, ¿correcto? Ya sabes. Solamente pueden ser núcleos de los sintagmas, solamente los sustantivos, ¿sí? Sustantivos, los adjetivos, ¿correcto? Los verbos y los adverbios, ¿correcto? Adverbios, ¿sí? Pueden ser sintagmas. Profe, ¿y la preposición? No. La preposición acompaña al núcleo sustantivo, sino que se llama sintagma preposicional porque encabeza, ¿no es cierto? Es encabezada por una preposición, ¿no? Por eso. Ya, profe, chévere. Coloca verdadero o falso según corresponda. El sintagma nominal posee sentido completo
El sintagma nominal posee sentido completo. Falso. Ningún sintagma presenta sentido completo, por si acaso. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque solamente son palabras alrededor de un núcleo. No tienen un sentido completo porque no tienen predicado y tampoco verbo. Te hago recordar lo que vimos ahorita en la PPT. Solamente una palabra, ¿no es cierto?, tiene sentido si tiene verbo, verboide, o si carece de ellos, pero sin embargo tiene un sentido completo. El sintagma solo posee núcleo. Sí, solo posee núcleo. Ah, no. Los sintagmas poseen núcleos, no. Núcleos y complementos, ¿ah? Por si acaso. Falso, falso, falso. ¿Correcto? El sintagma preposicional está formado por preposición más sintagma nominal verdadero. Verdadero. Encabeza encabeza la estructura gramatical o la proposición una preposición. El sintagma verbal tiene por núcleo un verbo verdadero. Verdadero. ¿Correcto? Ahí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Anda anotándolo para que no te confundas. ¿Ya? Anda anotando allí para que no te confundas. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Es importante recordar que esta palabra, que es una misma raíz, hace referencia a un grupo de palabras asociadas alrededor de un núcleo. Dice, en cada expresión aparece un nuevo elemento que complementa al sustantivo, ¿no es cierto, amiga? De este grupo se le llama sintagma, ¿no es cierto? Ya sabemos, ¿no? Entonces, ahí están los sintagmas, la vida de Raúl es magnífica, ¿no? Pero solamente los sintagmas no tienen sentido, necesitan estar dentro de otro elemento para recién tener un sentido determinado. ¿No es cierto? Listo. Oye, me olvidé de borrar esto. Vamos a borrar acá. Perfecto. Ahora sí, seguimos. A ver, subraya los sintagmas nominales en las siguientes oraciones y extrae sus núcleos. A ver, mi querido padre llegará hoy. Padre. Entonces el núcleo aquí, ¿no es cierto?, va a ser fundamentalmente padre. Ahí está, excelente. Compró el libro de matemática. Compró el libro de matemática. Compró el libro de matemáticas. ¿Qué compró el libro de matemáticas? ¿No? Entonces, ¿cuál sería el núcleo? El núcleo sería libro. Libro. ¿Correcto? Libro. Libro. ¿Ya? Libro, núcleo. Ahí está. La casa rosada es mía. La casa rosada. Casa sería el núcleo. Casa. Ahí está. El profesor Gómez proporciona datos específicos. Hay dos núcleos. Datos exactos, perdón. Entonces, acá es el profesor Gómez. Entonces, el núcleo sería profesor. Núcleo profesor. ¿Cómo se llama? Perdón. El profesor Gómez. ¿No es cierto? Entonces sería el núcleo profesor Gómez. Profesor sería. Profesor. Profesor. ¿Correcto? ¿Y cuál es el otro núcleo? Proporciona datos exactos. Datos. ¿Correcto? Ahí está el otro núcleo. El socorrista auxilió a los heridos. Entonces, el núcleo es socorrista, herido. Socorrista. Y encontramos también la palabra herido. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, hay que entender eso. Es núcleo a todo lo que va alrededor de ciertas palabras o que giran en torno a esa palabra. ¿No? Eso es lo importante. Crea un núcleo para los sintagmas nominales. La de medio reventó al caer. Ya está. Perfecto. Vamos a colocar lo que corresponde. Mira, acá es la luna
de vidrio reventó al caer. Me gustan los negros ¿qué? Los negros zapatos, ¿no es cierto? De Luisa, ¿no? Entregará la encomienda, o mejor dicho, entregará la tarea, ¿no es cierto? Con rapidez. Los disfrutamos de la playa. ¿Los qué? Los veraneantes, ¿no? Los veraneantes disfrutamos de la playa. El de la marina queda en Ancón. El de la marina queda en Ancón. ¿El qué? ¿El qué? Por ejemplo, el buque, o mejor dicho, el puerto, ¿ya? El puerto de la marina queda en Ancón. Puerto. Ahí está. Núcleo nominal. Ahí está, núcleo. Perfecto. Gira en torno a la misma idea, ¿no es cierto? A eso se refiere. Mira, subraya los sintagmas adjetivos y extrae sus núcleos. Sintagmas adjetivos. Ya sabemos que si son sintagmas adjetivos deben estar acompañados de un adverbio, ¿no es cierto? Ah, profesor, sí, ya me acordé. Mira, dice, visitantes bastante amigables llegaron acá. Bastante amigables. Ah, el núcleo es amigable, ¿no? Bastante, adverbio. Amigables. Ahí está, perfecto. Eso estaba muy rico, rico, ahí está. La niña medio tonta llamó por teléfono. La niña medio tonta. Medio es el adverbio, tonta, ¿no es cierto? Ahí está. Perfecto, amigo, ya sabes, anota, no te vayas a complicar la vida. Dice, esa mañana demasiado calurosa la conocí. ¿Cómo era la mañana? Demasiado calurosa. Ahí está el núcleo, caluroso. Vamos a subrayarlo, caluroso. Dice, los hinchas harto agresivos salieron del estadio. Agresivos. Ahí está. Perfecto, a eso hago referencia. ¿Ya? Listo. Ahora vamos por aquí, dice. Completa los con sintagmas verbales, A ver, toda mi familia está molesta. Ahí está. Toda mi familia está molesta. Los hijos de Elvira recogerán sus cosas. Recogerán sus cosas. Ahí está, perfecto. Por ejemplo, puede ser se desespera por cantar. Ahí está. Lo sucedido ocurrirá más adelante, ¿no? A ver, quiero que leas ese libro. Quiero que leas ese libro. Ahí está. Con verbo, mira, núcleo. Está verbo, recogerán verbo. Se desespera verbo, ocurrirá verbo, quiero ver. Ahí está, núcleo. ¿No? Por si acaso no te vayas a confundir. Dice, subraya los sintagmas adverbiales y extrae sus núcleos. Recuerda que los sintagmas adverbiales son acompañados por el mismo adverbio o también, como se dice acá arriba, ¿no es cierto? O también pueden estar acompañados por un sintagma preposicional, ¿no es cierto? Preposicional. A ver, dice,
Él me llevó lejos de ti. Él me llevó lejos, lejos, lejos. Ahí está. Entonces subrayas aquí y colocas allí lejos. Vive muy cerca. Ah, vive muy cerca. Vive muy cerca. Cerca. Ahí está. Se portó bastante mal. Mal, 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 mal. Está el núcleo. Viajará alrededor del mundo. Viajará alrededor del mundo. Luego del debate llegaron a un acuerdo. Luego del debate, luego del debate llegaron a un acuerdo. Ahí está. Es. Sí, mira, acá nos damos cuenta de que acá hay una preposición que va después. Por ejemplo, acá también hay una preposición que va después. Y por acá también una preposición que va después. ¿Ven? Eso es lo importante dentro de los sintagmas adverbiales, por si acaso. Subraya los sintagmas preposicionales. Ya sabemos cuáles son. Los que están encabezados por una preposición, ¿no? Entonces subrayemos, ¿ya? Subrayemos nada más, ¿ya? Por si acaso. Dice, la casita de madera fue destruida por el feroz perro, por el feroz perro. Por la noche, con una linterna, alumbraban el camino, por la noche. Con 2 piedras, ella golpeó al ladrón en la cabeza. Con 2 piedras, ya, con 2 piedras, ella golpeó al ladrón en la cabeza. Con 2 piedras. Ahí está. Yo haré la tarea de mi hermanito, Trabaja por las noches para poder estudiar. Por las noches. Ahí está. Excelente. Ahí están los sintagmas preposicionales. Profe, ¿y por qué? ¿Por qué esos son los sintagmas preposicionales? Porque están acompañados de una preposición. Mira, por preposición y luego viene un sintagma nominal. Por la noche, sintagma nominal. Con 2 piedras, sintagma nominal. De mi hermanito, sintagma nominal después. Por las noches, sintagma nominal. ¿Ves? Por si acaso, no te vayas a equivocar. Muy bien, excelente. Dice, agrégale, oye, agrégale un sintagma prepositivo a los siguientes núcleos. A ver, sintagma prepositivo, ¿no? El amigo de mi hermano, el amigo de mi hermano se lo contó. De mi hermano se lo contó. Todos escuchamos, por los gritos. Todos escuchamos con los gritos, ¿no? Llegó después de ayer, ¿no es cierto? Mi familia y yo lo visitaremos. Por ejemplo, con responsabilidad, mi familia y yo los visitaremos, ¿no? Ahí. Perfecto, eso es. ¿Ya? Resuelve según se te indique a continuación. ¿Sí? Resuelve según se te indique a continuación. A ver. Subraya la oración que presenta más frases prepositivas. Más frases prepositivas. Con mucho esfuerzo, el amigo de Gabriel ingresó en la universidad. Con él. A las 10 de la noche lo veré por televisión. No. El cumpleaños de Alejandra será festejado por sus padres. Con mucho cariño. Esta la tarde, con mucho cariño, esta tarde debe ser, ¿no? Y será de romperla. Ah, ahí está, pues la sé entonces. Ya está, la sé. Eso debe ser. ¿Para qué te haces problemas? Ahí está, la sé debe ser. ¿Ya?
Subraya la oración con sintagma adjetivo. Recuerda que si tiene sintagma adjetivo, tiene que estar acompañado de un adverbio. Él manejaba bastante rápido, puede ser. Muy bien se porta José. Bastante estudioso resultó el niño. El niño resultó bastante estudioso. Ya, el día estará nublado. No, poco dinero ganó el casino. No, esto no. Bastante estudioso, puede ser, ¿no? Puede ser. Muy bien se porta, bastante estudioso. Él manejaba como bastante rápido. Yo creo que es la A. Ahora, ¿por qué? Tú dirás, ¿por qué? Porque está indicándose que fundamentalmente lo que destaca en la oración es que él maneja bastante rápido. Bastante rápido. Bastante rápido. Ah, profesor, pero bastante rápido. Pero rápido y lento no son adverbios. Sí, son adverbios. Entonces, mejor la respuesta correcta sería decir bastante estudioso, ¿no es cierto? Y muy bien, pero muy bien son dos adverbios, ¿no? Entonces, bastante estudioso resultó el niño. Perfecto, la C. Bastante estudioso. Subraya la oración con sintagma prepositivo, ¿no? El juego resultó un fracaso, no. Los días pasan muy rápido, no. La abuela de mi primo falleció repentinamente, no. Mi querida tía Patricia ya no regresará. Los útiles escolares son requeridos ya. Ya, pues la respuesta correcta es la abuela de mi primo preposición, falleció repentinamente. La C. Ahí está, perfecto. Subraya la oración con sintagma adverbial. Recuerda que puede estar acompañado de dos adverbios o de un sintagma prepositivo. Viviré lejos de casa. No. Ella es muy práctica. No, ahí no hay preposición. Camina demasiado apurada. No, tampoco. Estudió lo que le gustaba. No. Será un excelente profesional. A ver, vamos a ver, ¿ah? Estudió lo que le gustaba. Camina demasiado apurada. Ella es muy práctica. Viviré lejos ya de casa. Creo que es la alternativa. Viviré lejos de casa. ¿Correcto? Viviré lejos de casa. Subraya los sintagmas verbales. Subraya los sintagmas verbales. A ver. Los comisarios no dieron importancia al asunto. No dieron importancia al asunto. En los árboles cantaban alegremente los pajaritos. Cantaban. Alberto es un lince para los negocios. Ofrece una copa a los señores. Ofrece. Muchos de los presentes colaboraron con el. Ya está, a eso. A ver, vamos a ver por acá. Borramos por aquí. A ver, vamos a ver si hay una alternativa o no. Relaciona, a ver. Relacionamos, a ver. Dice, muy lejos. Eso es un sintagma adverbial. Muy lejos. Sintagma adverbial. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Sintagma prepositivo. Por aquellas, por aquellas calles sería sintagma prepositivo, por aquellas calles, ¿correcto? Por aquellas calles sería sintagma prepositivo. Entonces por acá, por aquellas calles. Ahí está. Y hijos de Dios. Ese sintagma,
Y no quedó claro que era prepositivo tal. Ahí está. Ah, pero se borra, ¿no? Se borra. Ya, bolígrafo desvaneciente. No, no quiero eso. A ver, espérame. De nuevo. Listo. Citaba por las calles, por aquellas calles. Prepositivo. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Ya, yo creo que ese sí es nominal, ¿no? Hijos de Dios, nominal. Ya está, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Ahí está. Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Relaciona. Bastante sincero. Sintagma adjetivo. Bastante sincero. Sintagma adjetivo. Jóvenes de hoy. Jóvenes de hoy. De hoy. Jóvenes de hoy. Jóvenes de hoy. Sintagma nominal, ¿no? Jóvenes de hoy. Sintagma nominal. Jóvenes de hoy. De hoy. Libros de geografía. No, ese sí es nominal. Los libros de geografía sí es nominal. Jóvenes de hoy. Ya, yo creo que ese es adverbial. De hoy, ¿no? De hoy. Adverbial. Ahí está. De hoy. Hoy es adverbio de tiempo, ¿no? De hoy. Ahí está. Perfecto. A ver, seguimos. Creo en tu lealtad. Creo, sintagma verbal. Una merecida recompensa. Una merecida recompensa. Ya, eso es adjetivo. No, no hay adjetivo. Una merecida recompensa. Ah, ese es nominal. De Tumbes a Tacna, prepositivo. Ahí está. De Tumbes a Tacna, prepositivo. Subraya el sintagma nominal que posee en estructura un sintagma prepositivo. A ver, sus blancas y delicadas manos, prestó mucha atención, ¿no? En el centro comercial. Puede ser. Las amenas comparaciones de un anciano. Ah, los gritos son con la alternativa de las amenas comparaciones de un anciano. De un anciano. ¿Está? Subraya el sintagma verbal que posee dos sintagmas prepositivos en su estructura. Tomó toda la vida. Llamaron a los trabajadores al patio. Llamaron a los trabajadores al patio. Puede ser. Con esas no la conquistó. Escuchó la voz de José. Todos los días no. La alternativa B, la B. Porque a los trabajadores al patio. 11. Subraya la oración cuyo sintagma nominal posee en su estructura un sintagma prepositivo. Prepositivo. Sintagma prepositivo. ¿Correcto? A ver, ¿cuál sería? Subraya la oración cuyo sintagma nominal posee un sintagma prepositivo. A ver. Hubo muchos alumnos disconformes, ¿no? Los niños actuaron con cautela. Con cautela, ¿no? Desde el púlpito, el sacerdote del pueblo exhortaba a los fieles. A los fieles, puede ser. La policía alejó a los niños. Con este calor, no saldré de la casa. A ver, allí hubo muchos alumnos. La A ni la B. Porque recuerden que siempre la preposición acompaña a un sustantivo. No a un sustantivo. Exhortaba a los fieles, ¿no? A los fieles. La policía alejó a los niños. Con este calor, no. Ese no. ¿Es la C o es la D? Cuyo sintagma posea en su estructura un sintagma prepositivo. Desde el púlpito, el sacerdote del pueblo exhortaba a los fieles. No. Desde el púlpito, el sacerdote del pueblo exhortaba a los fieles. ¿A quiénes? A los fieles. La policía alejó a los niños.
Claro, pero la policía sí es el núcleo, alejó a los niños. ¿Exhortaba a quién? A los fieles, la C. Eso sí es verdad, la C. Porque es donde recae la acción. ¿A quiénes? A los fieles, ¿no? Preposición, a los fieles. Subraya la oración que no presenta sintagma preposicional. Me han contado muchas cosas de ti. Quiero contarte que hoy pensé en ti. Manuel, vamos juntos por ese camino. Por ese camino, sí, también. Yo he visto que vives en el mismo lugar. Recuerdo el lugar que tanto frecuentábamos. No hay sí, alternativa. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora ustedes desarrollan esta partecita, ¿no? Nada más. Recuerda siempre analizar y respaldar tu teoría para que no te vayas a confundir. ¿Correcto, chicos? Listo. Ha sido un gusto el haberte enseñado el día de hoy y ya nos veremos entonces la próxima semana en otra edición del curso de lenguaje. Cuídense, chicos. Chao, chao. Hacer las tareas y hacer la ficha correspondiente.